Hola, amiguitos. Nuevamente nos encontramos en la adoración infantil. ¿Reglas para qué? Libertad para elegir. En emoción o sentimiento continuamos hablando de resiliencia, que es la capacidad de lidiar con problemas, adaptarse a los cambios, superar obstáculos o resistir a la presión en situaciones adversas como el shock, estrés, etc. El tema que nos ocupa lleva como título La bendición de Dios nos enriquece. El texto bíblico lo hemos extraído del libro de los Salmos, el capítulo 91 y el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Animado y feliz con el sueño que había tenido y con la promesa divina, Jacob continuó su camino para encontrar a la familia de su madre. Llegó solo, con una apariencia no muy buena debido a los días de largas caminatas y noches mal dormidas. En el camino, Jacob encontró un pozo y allí vio a una joven llamada Raquel, que era su prima, hija de Labán, quien era el hermano de su madre Rebeca. Ella lo llevó hasta su casa y lo presentó a la familia, que lo recibió muy bien. Después, Labán se dio cuenta que Jacob era muy trabajador y responsable. Entonces le propuso un trato. Jacob trabajaría 7 años y recibir paga para poder casarse con Raquel, a quien amaba. Cuando se cumplieron los 7 años de trabajo, se hizo la fiesta de casamiento. Pero Labán engañó a Jacob y en lugar de darle a Raquel como novia, le entregó a Lea, la hermana mayor. En ese entonces había una regla social que imponía al novio pagar una dote. Esto quiere decir que como las hijas eran propiedad del padre, el novio tenía que adquirir de ese derecho mediante el pago de una suma de dinero o entregando algunos bienes, así como lo hizo el siervo de Abraham, Eliezer, con el padre de Rebeca. Otra regla social era que en la familia la hija menor no se podía casar primero que la hija mayor. Sin embargo, el pueblo de Ur no respetaba las reglas divinas sobre el engaño y el casamiento de un hombre con una mujer no más. Ellos promovían la poligamia, la cual consiste en que un hombre se podía casar con más de una mujer siempre y cuando tuviera con qué mantenerlas. Jacob engañó a su padre Isaac y fue engañado por su suegro Labán. ¡Qué triste! Si él quería casarse con Raquel, tendría que trabajar otros 7 años sin paga. Como el amor de Jacob por Raquel era muy grande, aceptó la propuesta. Después de mucho tiempo, Dios bendijo mucho a Jacob, cumpliendo su promesa del sueño de la escalera con los ángeles. Jacob ahora era rico y poseía muchos animales. Tenía deseos de volver a la tierra de sus padres y, aprovechando la ausencia del suegro, preparó a su familia, a los siervos, los animales y huyó. Cuando Labán volvió a su casa, se enojó mucho porque ellos se habían ido y les siguió. Al alcanzarlos, les dijo que no les haría nada malo, porque Dios le había aparecido por la noche y le había dicho: no hables ni le hagas mal a Jacob, ni a nadie que esté con él. Así Labán volvió para su casa y Jacob continuó su camino hacia la casa de sus padres. Pero había un gran problema. Jacob tenía miedo del encuentro con su hermano Esaú, a quien no veía desde que había huido de su casa. 20 años habían pasado desde que había engañado a su padre y a su hermano. Y ahora, ¿cómo sería el reencuentro? Jacob tenía mucho miedo. ¿Será que Dios cuidaría de él y de su familia? Jacob conocía el camino. Era el mismo que había recorrido al huir de casa con miedo de Esaú. Él siempre recordaba con vergüenza cómo estuvo de acuerdo en engañar a su padre. Sabía que debido al tiempo que había estado fuera de su casa, no encontraría vivos ni a su padre ni a su madre. Esaú sería el dueño de todo y él estaba con mucho miedo de llegar allá. Hasta ese momento, Dios lo había protegido y él quería continuar contando con la protección divina por toda su vida.
Ahora quiero, mis amiguitos, que recuerden siempre que cuando confiamos en Dios, Él cuida de nosotros aún en las dificultades. Repasemos el texto bíblico. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Salmo capítulo 91, versículo 14. Es tiempo de orar. Padre querido, gracias por perdonarnos y cuidar de nosotros. Ayúdenos a hacer lo que le agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.